Él es periodista, músico, analista de entorno político y económico. También es director del medio de comunicación digital Contrapunto y le damos la bienvenida a este espacio. Bueno, bienvenido, José Gregorio. Muchísimas gracias, Rosa. Para mí es un honor compartir con tu audiencia y, bueno, a mirar la realidad que nos rodea. Bueno, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en esta edición. El tema económico, por supuesto que en nuestro país va muy de la mano de lo político, de los acuerdos que se han venido realizando, que lo hemos visto, bueno, a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, pues hay mucha preocupación en la población venezolana. El tema del salario mínimo, pues sigue siendo una de las razones fundamentales de las preocupaciones en nuestros trabajadores, que además, con lo que vimos la semana pasada, hace 10 días atrás, la devaluación de nuestra moneda nacional, pues creó mayor impacto en un salario ya deprimido, sin contar las movilizaciones que siguen realizándose por parte de algunos trabajadores públicos y también profesores universitarios exigiendo la derogación del instructivo ONAPRE. Han sido las noticias de primera página que hemos visto en distintos medios de comunicación en relación a este tema. Tú que cada día, pues, en Contrapunto y tu trabajo periodístico, la valoración que tienes como especialista en estos temas. Sí, fíjate, en Contrapunto, el portal que tengo el honor de dirigir, hemos estado muy encima del tema, porque el ámbito político pareciera que acapara la atención de los políticos, sí, ¿no? Sin embargo, la gente está desconectada de esos intereses que parecen preocupan nada más a la clase política y se está preocupando de sus 4 metros de necesidades. Allí la respuesta que en este momento están dando los trabajadores públicos, los profesores universitarios, que no han dejado de movilizarse al punto que lograron presionar lo suficiente como para que el gobierno, que tenía pensado pagar fraccionadamente, se viera obligado, la presión de calle lo obligó a, bueno, a romper con su planificación. Sin embargo, también todo eso tuvo sus consecuencias, porque efectivamente esa inyección de liquidez hizo que hubiese presiones sobre el tipo de cambio, pero ojo, hay que tener muchísimo cuidado con el discurso que responsabiliza a los profesores universitarios y a los trabajadores de que la devaluación se produjera. Hay gente que dice, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que pides, pero eso es como decirle a alguien que no come, que no pida su comida porque va a morir de obesidad. Claro, eso es muy complicado. Pareciera absurdo, pero ha ocurrido. Ha ocurrido, lo hemos vivido. Entonces, yo creo que las últimas semanas, yo creo que son un retrato de lo que vive el país en la discusión política y en la discusión económica. La gente está enfocada en tratar de resolver sus problemas y el tema político está en un segundo y en un tercer plano. Y eso los políticos tienen que empezar a leerlo. Y es lo que hemos visto cuando vemos las distintas encuestas. Son muchas las encuestadoras que han mostrado cómo la población está cansada de escuchar justamente pues promesas por parte de los políticos. Ahora el tema de las primarias que ha ocupado un importante centimetraje. Tú que también realizas seguimiento pues a la fuente política por parte de los voceros de distintas toldas. Escuchamos pues sus posturas en referencia al tema de las primarias previstas para el año que viene. Y pareciera que el tema económico se deja de lado tanto por un lado como por el otro, ¿no? Por distintos factores, tanto de la oposición incluso como del propio gobierno, porque también la gente dice, bueno, si el gobierno por un lado y algunos economistas dicen que los índices de la economía de Venezuela vienen creciendo en forma sostenida, desde el Ejecutivo se decía, vienen buenas noticias en cuanto al crecimiento económico y se van a sorprender, pero luego la gente pues recibe estas noticias o este impacto como ocurrió con la devaluación de nuestra moneda, dicen, bueno, pero ¿para quiénes son estas buenas noticias? Sabemos que están ocurriendo hechos que pueden incentivar la producción en nuestro país o el tema de las zonas económicas especiales que tendrán pues sus consecuencias, pero en el momento actual, al día de hoy, la gente no siente las consecuencias de esos cambios positivos de los que se habla. Claro, es que venimos, Rosa, de 7 años de caída económica. Nosotros en 2012, el ingreso promedio de los venezolanos estaba alrededor de los $1.000. Hoy, el ingreso promedio de los venezolanos es de $140. Entonces, una recuperación que es del 10%, puede ser del 20%, es sobre una caída brutal. Es decir,
La recuperación económica del año pasado representa solamente 2 puntos porcentuales de lo que era la economía en el 2013. Entonces, es difícil y complicado pedirle a alguien que diga y que se contente y que lo vea. Ojo, técnicamente se creció, eso es cierto. Sin embargo, todavía falta muchísimo para que las políticas públicas y esos resultados permeen hacia una sociedad que, vuelvo entonces al análisis político, que dicen, no, es que la sociedad está despolitizada porque no le interesa la política. No, al contrario, la respuesta que está dando la sociedad venezolana es una respuesta política a una clase dirigente que no está conectada con ellos. Es decir, la población venezolana está supremamente politizada y los que, por decirlo de alguna manera, se desgentizaron, que dejaron a la gente de lado, fueron los políticos y por eso no, en este momento no tienen el respaldo de las mayorías. Ahora, ¿qué elementos son necesarios para que los políticos puedan reconectar nuevamente con la población y viceversa, para que la población pueda volver a sentir que es necesario participar en forma activa en los procesos políticos y, digamos, volver a recuperar pues esa sintonía o esa reconexión? Entender que la política y que lo que dicen los políticos le es útil a la población. Ese discurso que pueda conectar con las necesidades es la única forma en que esa clase política, tanto de oposición como del gobierno, pueda volver a recibir ese respaldo, porque de resto todos están, digamos, una sociedad muy fragmentada, atomizada en sus intereses y que eso de alguna forma le permite al poder mantenerse de alguna forma cómoda. Vamos a revisar ahora en la red social Twitter un comentario que realiza el economista José Manuel Puente sobre el tema de los índices que se han presentado en los últimos días para también analizarlo. En su cuenta @JMPuentec, el economista dice que la inflación de agosto en Venezuela fue de 17.3%, la más alta del último año, como era de esperar, consecuencia del fuerte desajuste cambiario, la inflación interanual de 153% y que la acumulada llega a 90%. También coloca unas gráficas del Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación por rubros del mes de agosto del 2022, siendo la más alta en el área del vestido, del calzado. Bueno, y ahora viene también el regreso a clases, ¿no? Que también es otro de los elementos que hay que considerar. En esparcimiento también mucho más caro, que estamos justamente en el tema de las vacaciones escolares. Inflación agosto, 17.3%, inflación mensual, inflación interanual, 153% y la acumulada del 90%. Salimos del tema de la hiperinflación, que es un paso. Sin embargo, la inflación continúa siendo alta y es uno, bueno, de los objetivos o de los retos que tiene actualmente el gobierno nacional. Ahora, el impacto que esto produce en la población, cuando veíamos los índices más altos en el tema del calzado, del vestuario, que justamente, y en el entretenimiento, y estamos en este mes donde pues los niños están de vacaciones, los padres queremos llevarlos al teatro o por lo menos llevarlos a sitios de esparcimiento y además prepararnos y ocuparnos en el tema del regreso a clases. Entonces, cuando vemos estos montos y en cómo han aumentado además los costos, pues eso queda mucho más deprimido. Teníamos recientemente al presidente de Conceturismo donde decía este tema de las vacaciones escolares pues no llegó al nivel que nosotros esperábamos por la ocupación hotelera, sigue para abajo. Es decir, hay sectores donde hay crecimiento y otros pues donde no llegó el crecimiento esperado para este año. Es que el tema de ese crecimiento económico es que no es homogéneo. Claro. Y existen sectores que muestran un mejor desempeño y obviamente son alimentos y medicinas. Entonces allí está concentrada esa recuperación económica sobre la cual estamos hablando. Pero ¿por qué? Porque son los 4 metros de necesidades. Cuando apenas te entra un poquitico de plata, tú llegas y dices, bueno, primero tengo que comer, porque claro, tengo que seguir vivo. Y luego tengo que cuidar de no enfermarme o de tratar de mantenerme lo más sano posible. Entonces, justamente es ese el tema donde hay una mayor recuperación. Sin embargo, hay otros sectores, por ejemplo, el turismo, que si bien tuvo algún repunte, pero no lo suficiente, como tú lo acabas de decir. Y ahí
Y hay sectores, la banca, hay sectores como la construcción que no necesariamente están en los niveles de recuperación necesarios, sobre todo el tema de construcción, que es uno de los mayores generadores de empleo, no está recuperado. Las últimas cifras del segundo semestre de Conindustria dicen que el parque industrial venezolano está reactivado, la capacidad operativa es de apenas del 31% de su capacidad instalada. Y ojo, y viene creciendo, tiene 4 trimestres creciendo, ha crecido 10 puntos porcentuales. Sin embargo, imagínate un aparato productivo, un aparato industrial que está a menos de un tercio de sus capacidades, entonces nos demuestra el tamaño de la economía que en este momento tenemos. Por eso se requieren desde las políticas públicas los estímulos necesarios para poder resolver esto y tratar de meternos en el círculo virtuoso de que crezca la economía y así puedan crecer los sueldos y así pueda crecer el consumo y así se dinamicen. Pero si no hay unas políticas que vayan a la estructura misma de la economía, no vamos a tener eso. Bien, vamos a hablar al regreso de la pausa también del tema de las zonas económicas especiales. Queremos conocer tu apreciación. ¿Qué se espera? Porque obviamente esto genera expectativas positivas en cuanto a la inversión. ¿Qué se necesita para recuperar la inversión extranjera en nuestro país? Y cómo estos incentivos finalmente podrán llegar y convertirse en mejoras para la población. El tema de las relaciones también con Colombia, que han tenido pues una importante mejora a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Bueno, también es otra de las preguntas. ¿Cómo se revierte esto en mejoras para la calidad de vida de la población venezolana? Al regreso también sus preguntas.